Empieza a entender inglés fácil y rápido con este diálogo de la película Forrest Gump. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. Acá tenemos una expresión compuesta, go for a run, así como también lo podemos decir go for a walk, go for a coffee. También tenemos A little run. ese adjetivo con ese sustantivo. Little suaviza la idea y nos dice como que esa actividad no va a ser muy larga. Eso porque ese es el único contexto que tenemos en este momento. Sin embargo, recuerda cómo se utiliza ese adjetivo y ese sustantivo. En inglés usualmente el adjetivo va primero que el sustantivo. Little run. Sin embargo, en español va primero el sustantivo y después ese adjetivo. The red house. Red es ese adjetivo, house el sustantivo, pero en español decimos la casa roja. For no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. Bueno, acá ya tuvimos una idea, ahora vamos a utilizar ese conector, so, que es el que me ayuda a conectar la idea anterior con la acción. Y como está contando una historia, es decir, algo que ya pasó, entonces se utiliza ese verbo en pasado, ran. Sin embargo, este verbo va acompañado por la preposición to, que me indica dirección, hacia dónde. También se está utilizando ese artículo the and, que habla de algo específico y concreto. I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. Aquí continuamos con los conectores. And conecta la idea anterior y esos verbos los seguimos utilizando en pasado. Get, got, think, thought. Thought. Acuérdate que con ese verbo, lo he dicho en muchos de mis videos, tienes que sacar un poquito la lengua para hacer ese sonido de la T y la H. Thought. Y al final lleva una T, así que esa sí se hace sonar un poquito. Thought. Escuchemos al gringuito. Thought. También encontramos esas contracciones, mucho ojo y oído, porque cuando las tenemos a veces traducen una cosa, pero a veces traducen otra. Empezamos con esta contracción I'd, When I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. que es la contracción de I would. En este caso, por el contexto de la conversación, del diálogo. Cuando utilizamos esos verbos modales, ese verbo principal nos va a quedar en su forma base. I'd run. ¿Y cuáles son esos verbos modales? Would, could, should. I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into the arms of And when I got there, agents. I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since I run this far. Bueno, y aquí tenemos otra vez esa contracción I'd, pero aquí ya no significa I would, sino que quiere decir I had. OMG, ¿cómo nos cambia este inglés? ¿Por qué razón? Por varias cositas que la frase nos está diciendo. Acá estamos utilizando el pasado participio del verbo run. Ojo, porque el verbo run en su forma base es run, en pasado ran y en pasado participio run. Se escribe y se pronuncia igual, pero cuando lo estamos traduciendo al español, por supuesto que cambia la cosa. A este tiempo se le llama el tiempo del pasado perfecto, donde tenemos un sujeto, tenemos el pasado del verbo auxiliar to have, que en este caso viene siendo had, y luego tenemos ese verbo principal en su forma del pasado participio, run. Y por eso el contexto es importante cuando estamos tratando de traducir o entender el idioma inglés. I figured since I run this far. En este caso, el contexto ya me dice a mí que esa de se refiere a had, porque como que está llegando a una conclusión. For no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. President Carter, suffering from heat exhaustion, fell into the arms And of when I got there, I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since I run this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama. Aquí vuelve a utilizar esa contracción I'd. ¿Qué crees tú que traduce? I would o I had. Te voy a dar 3 segundos.
Maybe I just run across the great state of Alabama. Eso traduce I would. Maybe I just run across the great state of Alabama. Y la clave aquí es como esa palabra maybe. Ahí ya me está dando una posibilidad. And that's what I did. I ran clear across Alabama. Aquí no hay mucho que decir, sino que prestarle atención a esos verbos. Si estás contando esa historia, hay que prestarle atención a que los pongas, los digas en pasado. For no particular reason, I just kept on going. Aquí hay algo que me gusta en esta frase y es cuando él dice I just kept on going. Acá está utilizando un verbo compuesto que algunas personas los odian, otras personas los adoran. Yo estoy como que en la mitad. A veces los odio y a veces los adoro. Pero entonces acá está utilizando ese verbo keep, mantener, pero lo está utilizando en pasado, kept. Sin embargo, cuando ya está diciendo kept on, se convierte en ese verbo compuesto. For no particular reason, I just kept on going. Que significa seguir. Pero fíjate que ese verbo que le sigue tiene la terminación del ing. A ver, cuéntame tú, ¿qué tiempo crees que sea ese? Donde tenemos un sujeto, tenemos un verbo, en este caso es un verbo compuesto, en pasado, y luego tenemos el verbo principal con la terminación del ing. ¿Qué tiempo te suena? Te voy a dar 3 segundos otra vez. For no particular reason, I just kept on going. Y ahora te voy a dejar la respuesta en los comentarios. Déjame también saber si te llama la atención este tipo de videos para que los sigamos sacando. O de pronto si no te sirven de nada, pues también déjame saber. Danos un me gusta, ayúdanos a compartir y suscríbete al canal.